Buenos días. Hoy es octubre 7 de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Santísima Trinidad, os adoro, os amo, os alabo en nombre de todos, con la potencia, sabiduría y amor de tu divina voluntad. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. Hace más de 2000 años, Jesús dijo: Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Pues ahora a nosotros nos está diciendo cosas del cielo, para que creamos. El tema que vamos a ver es la renovación de la humanidad y la misión de Luisa a la luz de los escritos de Luisa sobre el don de la divina voluntad. Este tema hace parte del programa del retiro que se llevó a cabo en Santa Rosa de Cabal del 17 al 19 de agosto de 2024. La renovación de la humanidad. Esta renovación Dios la lleva a cabo primero con Noé, después con la venida de Jesús a la tierra y por último con Luisa. Con su sacrificio pagan la suma para conseguir la renovación de la humanidad. Vamos a ver la importancia de la misión de Luisa para la humanidad con estos conocimientos del don de la divina voluntad. Es una misión única e irrepetible. Nuestro Señor dice en el volumen 13, febrero 2 de 1922, mi voluntad soy yo. Y en el volumen 29, mayo 31 de 1931, no tengo más que darle a la criatura. Es que se está dando a sí mismo. Por eso es volver al principio, como nos creó. Esta misión de Luisa es a nivel universal. Dice nuestro Señor en el volumen 24, junio 25 de 1928, que todos los elementos y toda la creación están a la espera de la venida del reino para poner fuera todos los bienes que contienen, que en este momento nos dan limosna. Cuando llegue el reino harán ver cuán ricos son y cuántas cosas admirables ha puesto en ellos su Creador. Antes de empezar con este tema, vamos a ver qué es alianza. Dice Scott Hahn en su publicación Amor de Alianza que la alianza es más que un contrato. La alianza se hace con personas y se eleva al nivel de la promesa. El propósito de Dios al realizar las alianzas es que está forjando relaciones de parentesco sagradas. Le está diciendo a su pueblo: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La primera renovación que hace Dios con la humanidad es con Noé. Hizo Dios una alianza con él. En Génesis 6, dijo Dios a Noé: por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos,
tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y dijo Dios a Noé y a sus hijos con él: He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia. Con ellos empieza la continuación de la humanidad. Y continúa el Génesis: Establezco mi alianza con vosotros, y no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Pongo mi arco en las nubes, y servirá de señal de la alianza entre mí y la tierra. Cuando cubriere yo de nubes la tierra, aparecerá el arco en las nubes, y me acordaré de mi alianza con vosotros y con todo viviente, y con toda carne. Y no volverán las aguas del diluvio a destruir toda carne. Dice nuestro Señor en el volumen 30, junio 26 de 1932, que todo el bien de la historia del mundo está fundado en el sacrificio querido para las criaturas por mi voluntad suprema. Y cuanto más grande es el sacrificio que pedimos de ella, tanto más bien encerramos dentro. Y estos grandes sacrificios los pedimos cuando con sus pecados merecen que el mundo fuera destruido, haciendo salir de dentro del sacrificio, en vez de la destrucción, la nueva vida de las criaturas. Refiriéndose a Noé, dice que en ese punto de la historia del mundo merecía que las criaturas no existieran más, todos debían perecer. ¿Se imaginan el sacrificio? ¿Cómo se burlaban de él? Tanto tiempo construyendo un arca en la tierra. Pero Dios permitió que la esposa, los hijos y sus esposas le creyeran. Así desembolsaba las monedas, no de oro o de plata, sino de todo su ser en acto de seguir la voluntad de Dios. Así ponía bastantes monedas para recomprar lo que estaba por destruirse. Así que si el mundo existe hasta ahora, lo deben a Noé, que con sus sacrificios y con hacer nuestra voluntad, como nosotros queríamos que la hiciera, salvó al hombre y todo lo que debía servir al hombre. Un sacrificio prolijo querido por Dios dice cosas grandes, bienes universales, dulce cadena que ata a Dios y a los hombres. Los capítulos que vamos a ver son muy claros, hablan por sí mismos. En el volumen 28, marzo 12 de 1930. Hija mía, nuestra sabiduría infinita, cuando debe dar un bien a la criatura, no cuenta el tiempo, sino los actos de las criaturas, porque ante la divinidad no existen días y años, sino solo un día perenne. Y por eso no medimos el tiempo, sino que vienen contados por nosotros los actos que han hecho. Más adelante dice: solo Noé mereció, con el obedecer a nuestra voluntad y con la prolijidad de su largo sacrificio de fabricar el arca, el salvarse con su familia y encontrar en sus actos la continuación de la nueva generación en la cual debía venir el prometido Mesías. Un sacrificio prolijo y continuo posee tal atractivo y fuerza raptora sobre el ente supremo que lo hacen decretar dar bienes grandes y continuación de vida al género humano. Si Noé no hubiese obedecido
y no se hubiese sacrificado en cumplir un trabajo tan largo, habría sido arrollado también él en el diluvio. Y no salvándose a sí mismo, el mundo, la nueva generación, habría terminado. Vemos la importancia de Noé para la humanidad. Quizás no nos hemos detenido a pensar lo que en realidad significa. En el siguiente capítulo, nuestro Divino Maestro nos habla de la renovación de la humanidad. En el volumen 12, enero 29 de 1919. Hija amada mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada período de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio. En los segundos 2000 lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad, y como a gotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años, y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Cómo obraba mi querer divino con mi querer humano, cómo todo quedaba concatenado en mí, cómo hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas, que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. He aquí por qué a menudo te hablo del vivir en mi querer, lo que hasta ahora no he manifestado a ninguno. A lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, la dulzura que contiene el hacerla, pero penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera, aun estando en la tierra, penetrar en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos. Esto no es conocido aún, tanto que a no pocos parecerá extraño, y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad no comprenderá nada. Pero yo poco a poco me abriré camino, manifestando ahora una verdad, ahora otra de este vivir en mi querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo. Ahora bien, el primer eslabón que conjuntó el verdadero vivir en mi querer fue mi humanidad. Mi humanidad, fundida con mi divinidad, nadaba en el querer eterno, e iba encontrando todos los actos de las criaturas para hacerlos suyos, y dar al Padre por parte de las criaturas una gloria divina, y dar a todos los actos de las criaturas el valor, el amor
y el beso del querer eterno. En este ambiente del querer eterno, yo veía todos los actos de las criaturas posibles de hacerse y no hechos, los mismos actos buenos malamente hechos, y yo hacía los no hechos y rehacía los malamente hechos. Ahora, estos actos no hechos y hechos solo por mí están todos suspendidos en mi querer, y espero a las criaturas que vengan a vivir en mi querer y repitan en mi voluntad lo que hice yo. Por eso te he escogido a ti como segundo eslabón de conjunción con mi humanidad, haciéndose uno solo con el mío, viviendo en mi querer, repitiendo mis mismos actos. De otra manera, por esta parte mi amor quedaría sin desahogo, sin gloria por parte de las criaturas, por todo lo que mi divinidad obraba en mi humanidad, y sin la perfecta finalidad de la creación, la cual debe encerrarse y perfeccionarse en mi querer. Sería como si hubiera derramado toda mi sangre, sufrido tanto y nadie lo hubiera sabido. ¿Quién me habría amado? ¿Qué corazón habría quedado emocionado? Ninguno, y por tanto en ninguno habría tenido mis frutos, la gloria de la redención. Más adelante vuelvo a hablar de Luisa como segundo eslabón. Vamos a ver el sacrificio de Jesús. Antes del diluvio transcurrieron 2000 años. Después del diluvio pasaron otros 2000 años y vino Jesús a hacer el injerto de la voluntad divina con la voluntad humana. Recordemos, con el pecado original, el hombre se separó de la voluntad de Dios. Hubo una ruptura de la voluntad humana con la voluntad divina. Todo lo que hacían Adán y Eva ya no tenía las características de un acto hecho por Dios en ellos, perfecto, eterno, divino e infinito, que producía vida divina y daba gloria completa a Dios. Como decía el doctor José Luis Acuña, los actos ya no brotaban de la fuente del fiat divino, sino de la fuente del fiat humano, o sea, del hágase humano, por consiguiente, con las características de un acto hecho solo con la voluntad humana. Viene Jesús, Dios y hombre, une la voluntad humana con la voluntad divina, hace el injerto, como nos lo enseña nuestro Divino Maestro en el volumen 27, octubre 27 de 1929. Con su venida sobre la tierra, el Verbo Divino se vistió de carne humana. Con esto formó el injerto al árbol de la humanidad. Mi humanidad se prestó como semilla al Verbo eterno, y mi voluntad divina formó el injerto nuevo con mi voluntad humana. Con esto comenzó, siendo yo la cabeza de todas las generaciones humanas, el derecho de ambas partes, humana y divina, ellos de poder recibir el reino de mi divina voluntad, y Dios de poderlo dar. El injerto hecho por mí al árbol de la humanidad son cerca de 2000 años y la humanidad no ha recibido todos los humores de mi injerto. Pero hay razón para esperar, porque está la semilla, el injerto. Por eso la criatura lo puede pedir y Dios se encuentra en la condición de darlo. Porque está mi humanidad, que poseyendo en virtud del Verbo hecho carne a mi divina voluntad por naturaleza,
ha restituido los derechos al hombre y a Dios. Por eso, todo lo que yo hice en la redención no es otra cosa que preparativo, riego, cultivación, para dar desarrollo a este injerto celeste hecho por mí entre las dos voluntades, humana y divina. Por eso no podía venir el reino de la divina voluntad a la tierra, porque faltaba el injerto, el principio de su vida, y el obrar en acto en el alma, y su primer acto en el acto de la obra humana, para extender su reino en cada acto de ellas. Aquí recordemos cómo fue creado Adán. La divina voluntad le fue dada como vida primaria y acto primero de todas sus obras. Jesús pagó la suma para comprar la divina voluntad para las criaturas. En el volumen 32, septiembre 10 de 1933, dice nuestro Señor: cada acto mío, pena, lágrima y la misma muerte de cruz no fue otra cosa que desembolsar la suma necesaria para comprar mi voluntad divina y darla a las criaturas. Así que, si la compra fue hecha, pagado el precio, la divinidad aceptó, y fue concluido el pago con el sacrificio de mi vida. Se necesitaba un hombre Dios que pudiese pagar y adquirir un querer divino para darlo de nuevo a quien lo había perdido. Y si esto no fuese, no me habría movido del cielo para venir solo a redimir, sobre todo que me interesaba más el restituir los derechos a nuestra voluntad ofendida y rechazada que la misma redención. Y además no habría actuado como Dios si ponía a salvo mis criaturas y mi voluntad la hacía a un lado, no dándole los derechos debidos y de restituirle su reino en medio a las criaturas. ¿Cuándo hace Jesús la nueva alianza? Esta pregunta la hice en el retiro. Hubo muchas respuestas. Nuestro Señor hace la nueva alianza en la última cena. En Lucas 22, 18, 20. Tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Repito, nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Tengamos en cuenta algo muy importante, que en estos más de 2000 años de esta segunda renovación de la humanidad, los actos de las criaturas siguen siendo en voluntad humana. Solo a partir de Luisa es que tenemos este conocimiento del vivir en su divina voluntad. Y con ella empieza la tercera renovación, el cambio de la humanidad. Vamos a ver la tercera renovación, que es la misión de Luisa. Dar a conocer el tercer fiat. Es el fiat de la santificación y se le atribuye al Espíritu Santo. En las misiones propias de cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad, como son inseparables, concurren las otras dos. Dice nuestro Señor en el volumen 12, enero 24 de 1921. El primer fiat fue dicho en la creación, sin intervención de ninguna criatura. El segundo fiat fue dicho en la redención, y quise la intervención de la criatura.
y escogí a mi mamá como cumplimiento del segundo fiat. Ahora, cumplimiento quiero decir el tercer fiat, y lo quiero decir por medio tuyo. Te he escogido a ti para cumplimiento del tercer fiat. Este tercer fiat completará la gloria, el honor del fiat de la creación, y será confirmación, desarrollo de los frutos del fiat de la redención. En el volumen 17, mayo 1 de 1925, la misión de Luisa es el hacer conocer los méritos, el valor y el bien que la divina voluntad contiene, y hacerla reinar sobre la tierra. Más adelante dice: la misión de mi voluntad es la más grande que puede existir. No hay bien que de ella no descienda, no hay gloria que de ella no me venga. Es la santificación y divinización del alma. Es la era del amor. Y en el volumen 5, marzo 23 de 1903, dice: el amor es todo para Dios y para el hombre. Si cesara el amor, cesaría la vida. Luisa, una mística de nuestros tiempos. De ella dijo San Aníbal María di Francia: si bien no posee ciencia humana alguna, está sin embargo dotada en abundancia de una sabiduría totalmente celestial, de la ciencia de los santos. En el Congreso Internacional en Corato en el 2015 dijeron: Luisa, una mujer común fuera de lo común. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Es el reino de Dios en la tierra. Es el último acto del fiat. Ayer vimos los actos del fiat. Son 5. ¿Recuerdan? Volumen 27, enero 2 de 1930. Es el orden como los conocemos aquí en la tierra, y es el mismo orden que encontramos en la Biblia. La creación del universo, la creación del hombre, la creación de la Santísima Virgen, la encarnación y el fiat voluntas tua. El fiat voluntas tua es el broche de oro celestial, divino, infinito, eterno, con el cual la Santísima Trinidad quiere cerrar sus obras. Que la criatura regrese al orden, al principio y a la finalidad para la cual fue creada. Y esto será a través del conocimiento del don de la divina voluntad. Le dice el Señor a Luisa en el volumen 19, junio 20 de 1926. La creación y la redención estarán siempre incompletas hasta en tanto que mi voluntad no tenga su reino en las almas. Vamos a ver el oficio y el sacrificio de Luisa. En el volumen 12, marzo 2 de 1921, Jesús cambia a Luisa el oficio de víctima por aquel de preparar la era de su voluntad. Hija mía, el tercer fiat, mi fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra, será como el arco iris que se vio en el cielo después del diluvio, que como iris de paz aseguraba a los hombres que el diluvio había cesado. Así será del tercer fiat. Conforme se conozca y almas amantes y desinteresadas entren a hacer vida en mi fiat, serán como arco iris de paz, pacificarán el cielo y la tierra, y harán huir el diluvio de tantas culpas que inundan la tierra. Estos iris de paz tendrán por vida el tercer fiat, así que mi fiat voluntas tua tendrá cumplimiento en ellas.
Y así como el segundo fiat me llamó a la tierra a vivir entre los hombres, así el tercer fiat llamará a mi voluntad en las almas, y ahí reinará como en el cielo, así en la tierra. Más adelante dice: tú junto conmigo, en mi querer, quiero que te ocupes en preparar la era de mi voluntad. Conforme te adentrarás en el camino de mi querer, se formará el arco iris de paz, el cual formará el anillo de conjunción entre la voluntad divina y la humana, por lo cual tendrá vida mi voluntad en la tierra, y tendrá principio el cumplimiento de mi oración y de toda la Iglesia. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Es importante para nuestro conocimiento saber a qué se refiere nuestro Señor cuando dice que las almas que vivirán en su querer serán como el arco iris. En el volumen 12, marzo 12 de 1921, Luisa le pregunta al Señor: ¿cuáles serán los colores de estos arcoíris de paz? Y Jesús: todo bondad. Sus cualidades y colores serán todos divinos. Refulgirán con los más bellos y esplendorosos colores que son amor, bondad, potencia, sabiduría, santidad, misericordia, justicia. O sea, los atributos de Dios. Me voy a referir nuevamente al volumen 30, junio 26 de 1932. Dice nuestro Señor: la señal cierta cuando queremos dar un bien grande y universal al mundo es pedir de una criatura un gran sacrificio, y la prolijidad en él son aseguraciones y certezas del bien que queremos dar. Y cuando encontramos quien acepta, lo hacemos un portento de gracia. Y en su sacrificio formamos la vida de aquel bien que queremos dar. Así que mi voluntad quiere formar su reino en el sacrificio de las criaturas, circundarse de él para estar seguro, y con su sacrificio deshacer la voluntad humana y erigir la suya, y con esto viene a formar tantas monedas de luz divina ante nuestra divinidad, para recomprar el reino de nuestra divina voluntad y darlo a las generaciones humanas. Por eso no te maravilles de tu largo sacrificio, ni de lo que hemos dispuesto y hacemos en ti. Era necesario a nuestra voluntad, y no estés pensativa porque no ves ni sientes en los otros los efectos de tu sacrificio. Es necesario que con tu sacrificio hagas la compra con nuestra divinidad, y cuando hayas contratado con Dios, la compra es segura. A su tiempo, con certeza, tendrá la vida el reino del querer divino, porque la compra fue hecha con el sacrificio de una perteneciente a la familia humana. En el volumen 28, marzo 12 de 1930 dice: un sacrificio prolijo y continuo es tan grande que pone a salvo a sí mismo y hace surgir la vida nueva en los demás y el bien que hemos establecido dar. He aquí el porqué para el reino de mi divina voluntad he querido tu largo y continuo sacrificio de tantos años de cama. Tu largo sacrificio te ponía a ti a salvo, más que arca en el reino de mi divina voluntad, e inclina a mi bondad a dar un bien tan grande como es el de hacerla reinar en medio a las criaturas. Hablando del sacrificio, en el volumen 30, marzo 27 de 1932, dice: la primera cosa que damos es el conocimiento de lo que queremos hacer de ella, y después
Damos y hacemos lo que hemos dispuesto. El conocimiento se puede llamar el principio, el vacío, la semilla donde poner el sacrificio, nuestras cosas, y hacer surgir la bella oración que nos debilita, nos encadena con cadenas, con ataduras inseparables, y nos hace dar lo que quiere. Mucho más que siendo nuestra voluntad vida y obra que da vida a todo y a todos, para venir a reinar sobre la tierra, quería de parte de la familia humana una vida de criatura a su disposición, y que sin oponerse estuviera en poder de su voluntad divina, a fin de que de ella hiciera lo que quiere. Esto les servirá de apoyo y condición para asegurar su reino por parte de las criaturas. En el volumen 12, febrero 9 de 1919, le dice el Señor a Luisa: en estos tiempos tan tristes, te elegí a ti para que viviendo en mi querer me dieras amor divino, reparaciones y satisfacciones divinas, las cuales se encuentran solo en el vivir en mi querer. Y al día siguiente, en el capítulo de febrero 10, le pregunta el Señor a Luisa: ¿quieres vivir en mi querer? ¿Quieres aceptar el oficio de segundo eslabón con mi humanidad? ¿Quieres aceptar todo mi amor como tuyo? Mi querer como vida, mis mismas penas que la divinidad infligía a mi humanidad, las cuales eran tantas que mi amor siente una irresistible necesidad no sólo hacerlas conocer, sino de participarlas por cuanto a criatura es posible, y sólo puedo hacerlas conocer y participarlas a quien vive en mi querer, toda a expensas de mi amor. Hija mía, es mi costumbre pedir el sí de la criatura, para después obrar libremente con ella. Jesús ha hecho silencio, como si esperara mi fiat, y yo he quedado sorprendida y he dicho: vida mía, Jesús, tu querer es mío, tú únelos juntos y forma un solo fiat, y yo digo sí junto contigo, y te pido que tengas piedad de mí. Mi miseria es grande, y solo porque tú lo quieres yo digo fiat, fiat. Una pregunta muy común cuando dice que ha escogido a Luisa como segundo eslabón de conjunción con su humanidad es: ¿y la Santísima Virgen? Como nuestro Señor suscita las preguntas para poder darnos su enseñanza, sobre esto nos dice: mi mamá no entra en la parte secundaria de mi amor, de mi querer, sino que forma un solo eslabón conmigo. En el Congreso Internacional del 2015, en Corato, el padre Bernardo Acuña es hermano de Alejandra Acuña. Refiriéndose a este capítulo, dijo: Jesús es el primer eslabón, Luisa el segundo, y nosotros el tercero, con los obispos a la cabeza. Son muchísimas las gracias especiales que nuestro Señor le dio a Luisa. Alma escogida para una misión universal, única e irrepetible, de consecuencias divinas, eternas e infinitas. Dice el Señor: en ciertas misiones u oficios van encerrados juntos tales dones, gracias, riquezas y prerrogativas, los cuales, si no fuera por la misión o por ocupación de oficio, no sería necesario que se poseyeran, pero que debido a la necesidad de desempeñar el oficio le han sido dados. Una de las gracias especiales que no hemos escuchado en la vida de otros santos es que 6 ángeles custodiaban a Luisa. Lo dice en el volumen 29, abril 16 de 1931. En la Biblia quedó escrito algo muy interesante que tiene su cumplimiento en Luisa. Es en Mateo 20,
cuando la madre de los hijos de Zebedeo le dice: «Di que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino». Respondiendo Jesús le dijo: «No sabéis lo que pedís». Y al final le dice: «Sentarse a mi diestra o a mi siniestra no me toca a mí otorgarlo. Es para aquellos para quienes está dispuesto por mi Padre». Aquí hago un paréntesis. La madre no pide nada para ella, solo para sus hijos. ¿Y qué pide? Lo mejor, lo más sublime, lo más elevado, el puesto al lado del rey. En el volumen 13, octubre 9 de 1921 dice: «Hija mía, mientras cenaba con mis discípulos, no era solo a ellos a quienes tenía a mi alrededor, sino a toda la familia humana. Una por una las tenía junto a mí. Las conocí todas, las llamé por su nombre. También te llamé a ti y te di el puesto de honor entre Juan y yo, y te constituí pequeña secretaria de mi querer». Es tan importante que lo voy a repetir. También te llamé a ti y te di el puesto de honor entre Juan y yo, y te constituí pequeña secretaria de mi querer. Fray Bernardino Bucci era el sobrino de Rosaria. Ella fue la persona que acompañó y cuidó a Luisa durante 40 años. En su colección de memorias sobre la sierva de Dios, Fray nos dice que el Padre Pío profetizó que Luisa sería conocida en todo el mundo. Mi tía Rosaria repetía la frase que el Padre Pío había pronunciado en su dialecto: «Rosaria, sigue adelante, pues Luisa es grande y el mundo se llenará de Luisa». Y decía Rosaria: «El Padre Pío durante la confesión me dijo que Luisa no es un hecho humano, sino una obra de Dios, y Él mismo hará que salga a la luz. El mundo quedará asombrado ante su grandeza. No pasarán muchos años antes de que esto suceda. El nuevo milenio verá la luz de Luisa». Yo me quedé en silencio ante esta afirmación, y mi tía me hizo esta pregunta: «¿Tú crees en Luisa?». Le respondí que sí. El secreto de mi tía Rosaria. En 1975, exactamente el 2 de febrero, dijo mi tía: «María fue quien trajo al mundo la redención con su fiat, por lo que el Señor la enriqueció de un modo tan admirable que fue una criatura elevada a la dignidad de Madre de Dios». María es la Madre de Dios, y ninguna criatura podrá jamás igualarla en la grandeza y en la potencia. Después de Dios, solo ella manifiesta al mundo las maravillas del Señor. Después de la Virgen viene Luisa, que trae al mundo el tercer fiat, el fiat de la santificación. Lo dijo con gran aplomo, marcando bien las palabras, convencida de lo que afirmaba. Yo me quedé estupefacto ante esas afirmaciones. Y Rosaria continúa diciéndole: «Mi Luisa no experimentó ninguna consolación humana, sino solo la divina, e incluso su cuerpo se hallaba continuamente suspendido entre el cielo y la tierra, y su vida terrena fue una continua contradicción comparada con las vidas humanas normales. También en su cuerpo debía ser toda de Dios». Querido Pepino, este es un don extraordinario de Dios y ha quedado escondido en el silencio, porque Luisa no quería que se difundiera. De lo contrario, su persona se convertiría en objeto de curiosidad o de veneración, que ella afirmaba no merecer. Solo el confesor un día me dijo que lo podía decir y difundir con discreción. Ahora te lo he dicho a ti,
con la esperanza de que lo uses bien. Le escuché decir a un sacerdote que el padre Pío había dicho que Luisa sería la santa más grande que tendría la Iglesia Católica. Vamos a ver un capítulo muy apropiado para este momento que está viviendo el mundo, y es del volumen 12, febrero 8 de 1921. Esta mañana, después de haber recibido la comunión, escuchaba en mi interior a mi siempre amable Jesús que decía: «Oh inicuo mundo, tú estás haciendo de todo para echarme de la faz de la tierra, para arrojarme de la sociedad, de las escuelas, de las conversaciones, de todo. Estás maquinando cómo abatir los templos y los altares, cómo destruir mi iglesia y matar a mis ministros. Y yo te estoy preparando una era de amor, la era de mi tercer fiat. Tú harás tu camino para echarme, y yo te confundiré de amor. Te seguiré por detrás, me haré encontrar por delante para confundirte en amor. Y en donde tú me has arrojado yo erigiré mi trono, y ahí reinaré más que antes, pero en modo más sorprendente. Tanto que tú mismo caerás a los pies de mi trono como atado por la fuerza de mi amor». Después ha agregado: «Ay, hija mía, la criatura se hace cada vez más perversa en el mal. ¿Cuántos artefactos de ruina están preparando? Llegarán a tanto que agotarán al mal mismo. Pero mientras ellas se ocupan en hacer su camino, yo me ocuparé en que mi fiat voluntas tua tenga ya su cumplimiento. Que mi voluntad reine sobre la tierra, pero en modo todo nuevo. Me ocuparé en preparar la era del tercer fiat, en la cual mi amor se desahogará en modo maravilloso e inaudito. Ah, sí, quiero confundir al hombre todo en amor. Por eso, sea atenta. Te quiero conmigo a preparar esta era de amor, celestial y divina. Nos ayudaremos mutuamente y obraremos juntos». Pongamos mucha atención a esta enseñanza que nos da nuestro Señor. Estos capítulos no necesitan explicación. En el volumen 12, febrero 22 de 1921. En el tercer fiat mi amor quiere desahogar de más. Quiero asaltar la voluntad humana. Quiero poner como sostén de su voluntad mi misma voluntad. De manera que la voluntad humana quedará no solo raptada, encadenada, sino sostenida por una voluntad eterna, la cual, haciéndose apoyo a todo, el hombre casi no le podrá escapar. No terminarán las generaciones si antes no reina mi voluntad en la tierra. Mi fiat redentor se pondrá en medio, entre el fiat creante y el fiat santificante. Se entrelazarán los tres juntos y cumplirán la santificación del hombre. El tercer fiat dará tal gracia a la criatura de hacerla regresar casi al estado de origen. Y entonces, cuando haya visto al hombre como salió de mí, mi obra será completa y tomaré mi perpetuo reposo en el último fiat. Únicamente la vida en mi querer dará de nuevo al hombre el estado de origen. Por eso, sé atenta y junto conmigo ayúdame a completar la santificación de la criatura. ¿Por qué dice nuestro Señor que únicamente la vida en mi querer dará de nuevo al hombre el estado de origen? Veamos por qué. Dice en el volumen 29, agosto 10 de 1931. Así que la criatura ha sido creada y ha tenido en su principio cuerpo, alma, voluntad humana y divina, todo junto.
los cuales debían hacer vida en común con sumo acuerdo. Y nuestra voluntad, que tenía el primado, debía hacerse alimentadora, conservadora y dominadora de esta criatura. Entonces, con su sacrificio, ¿qué portento deja Luisa a la humanidad? Recordemos, fueron 60 años en la cama. En el volumen 20, septiembre 26 de 1926, dice: Hija mía, la sola palabra voluntad de Dios contiene un portento eterno que no hay quien lo pueda igualar. Es una palabra que abraza todo, cielo y tierra. Este fiat contiene la fuente creadora, y no hay cosa de bien que no pueda hacer salir. Así que quien posee mi voluntad en virtud de ella, adquiere con derecho todos los bienes que este fiat posee. Por eso, adquiere el derecho a la semejanza de su creador. Adquiere el derecho a la santidad divina, a su bondad, a su amor. Con derecho, cielo y tierra son suyos, porque todos tuvieron existencia de este fiat. Con razón, sus derechos se extienden sobre todo. Así que el más grande don, la gracia más grande que puedo dar a la criatura, es darle mi voluntad, porque con ella vienen juntos todos los bienes posibles e imaginables, y con derecho, porque todo pertenece a ella. En el volumen 24, julio 10 de 1928, el Señor nos anuncia cómo será su reino en la tierra. Muy necesario que lo conozcamos. Dice: Hija mía, cuando mi voluntad llegue a dominar sobre la tierra, entonces habrá una unión perfecta entre el cielo y la tierra. Uno será el orden, una la armonía, uno el eco, una la vida, porque una será la voluntad. Es más, en el cielo se verán como tantos espejos en los cuales las criaturas, mirándose en ellos, mirarán lo que hacen los bienaventurados en el cielo. Oirán sus cantos, sus músicas celestiales, e imitando lo que hacen, sus cantos, sus músicas, estará la vida del cielo en medio de las criaturas. Mi fiat pondrá todo en común, y será la verdadera vida del fiat voluntas tua, come in cielo così in terra. Entonces mi querer cantará victoria, y la criatura cantará el himno de su triunfo. Demos infinitas gracias a Dios por darnos este conocimiento de la renovación de la humanidad. Reconozcamos y agradezcamos la ofrenda voluntaria de sus vidas que hicieron Noé y Luisa, sometiéndose a un sacrificio prolijo por amor para el bien de la humanidad. Y el sacrificio de Jesús, Dios y hombre, dando su propia vida, no solo para redimirnos, sino que también pagó para que pudiéramos volver a adquirir su reino en la tierra, perdido por el pecado original. Tengamos en cuenta esta hermosa frase de San Juan Pablo II que pronunció en la Cuaresma del Jubileo: el reino que Cristo manifestará en su pleno esplendor al fin de los tiempos ya está presente, ahí donde los hombres viven conforme a la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios siempre.